Hola, muy buenas tardes, muy buenas tardes. Dice ahí que está comenzando el video. Vamos a ver si ya estamos en vivo. Yo creo que sí. Bienvenidos a un estudio más. Hola, buenas tardes, bienvenidos a un estudio más de Reparadores de Portillos, de Iglesia Viva. Gracias por estar con nosotros, gracias por estarnos acompañando. Les damos de verdad la bienvenida, porque es un privilegio para nosotros, es un verdadero honor para nosotros poder compartir un poquito de lo que Dios nos ha dado, y lo que nos ha servido para caminar en esta vida, que estamos, dijera, muchos predicadores de este lado del sol, donde podemos vivir en el reino de Dios, podemos caminar en el reino de Dios aquí y ahora, vivir como lo que somos, como parte del reino, como hijos del Rey de Reyes, como copartícipes de la creación. Y se oyó muy religioso, pero todo esto lo podemos vivir día a día, y lo que se trata en estos estudios es precisamente de poder entender cómo caminar. A lo mejor un poquito de experiencia de lo que hemos vivido nosotros, de lo que hemos aprendido, de lo que estamos aprendiendo, de lo que Dios nos está revelando, pero hoy por hoy queremos compartirlo, porque ese es el propósito de que tú y yo conozcamos a Cristo, promulgar, proclamar el reino, Amén. expandir el reino del Señor, que toda lengua confiese que Jesús es el Señor, que Él vino a salvarnos nada más para tener vida eterna, sino para vivirla desde hoy, para poder tener paz, para poder tener vida en este mundo que está lleno de conflictos, y que muchas veces, generalmente, lo que pasa es que nos hacemos ideas de que, bueno, ya tengo a Cristo en el corazón, ya soy rey, ya soy parte del reino de los cielos, ya no me va a pasar nada. No, no, no. Creo que estamos muy equivocados, y lo que hemos venido haciendo día con día a través de estos estudios, a través de compartir, a través de caminar con la gente, de vivir nuestras experiencias con Dios, es entender que Él vino y lo hizo todo, y que a nosotros nos toca despojarnos del viejo hombre y revestirnos del nuevo, que es Cristo. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Bueno, a través de su palabra, a través de conocerlo a Él mediante su palabra, y entenderla de esa forma, de la forma en la que Él nos la dio, que es con un común denominador, que es amor. ¿Y quién es amor? Dios, nuestro Padre, el Hijo, el Espíritu Santo en uno, en nosotros, con nosotros y por nosotros. Así que gracias una vez más por permitirnos estar en tu vida a través de estos videos, ya sea si lo estás viendo en vivo, o si estás lo vas a ver diferido. Pues qué bueno. El tema es que nos compartas, por favor, cuál ha sido tu experiencia, cómo has vivido estas pláticas. ¿Te han servido de algo? Hoy vamos a continuar con el tema de cuando la esperanza se encuentra con la certeza. Y hemos venido hablando en los videos anteriores de cómo la esperanza, desde el punto de vista humano y más desde el punto de vista latino, son ideas que muchas veces nos hacen caminar, ilusiones que cuando no se dan nos generan frustraciones, y muchas veces las respaldamos a través de la palabra, sacando la palabra de contexto. Y hoy por hoy queremos hablar de lo que está escrito, cómo está escrito, y cómo debemos de caminar en base a lo que está escrito. Obviamente poniendo los ojos en Cristo, pidiéndole al Espíritu Santo que sea el que revele, y que el Padre, que ha dado todo por ti y por mí, se manifieste, lo podamos ver, porque Él está hoy y siempre con nosotros. Simplemente que muchas veces tenemos puestas algunas vendas en los ojos. Pero ahorita vamos a platicar de esto. Mientras, pues quiero darle las gracias a Angélica. Bienvenida. Tenemos un testimonio, una noticia padrísima. Pero pues saluda a tu gente, saluda a tu gente, Sí. reparadores de portillos, a la gente de citas Iglesia Viva. de citas Y bíblicas, de Iglesia Viva, también. Muchas y de un gracias. montón de páginas que tiene esta mujer. Qué bárbaro. Sí, pues buenas tardes. Me ven un poquito en todas partes, no al mismo tiempo, porque estamos también transmitiendo en vivo
por el canal de YouTube, mi canal personal. De ahí lo vamos a pasar también a Reparadores de Portillos. No sé, pueden vernos por donde se les haga más cómodo. Y pues es un honor estar aquí desde Iglesia Viva también. Aquí nos han invitado y nos sentimos muy honrados, ¿verdad?, de estar aquí. Y pues sí, como dice Carlos, hay mucha gratitud en mi corazón, en nuestro corazón, porque nos hemos unido a orar por mi salud. Y tengo una gran noticia que me dieron hace 2 días cuando fui a mi médico. Estuvimos orando por un quiste, un mioma, ¿no?, que tenía ya una sospecha de malignidad muy grande. Ya estaba en grado de precáncer en mi seno. Y antier me dieron el resultado de la última mamografía y salió totalmente benigno. O sea, ya no hay malignidad, no hay sospecha de malignidad. Y pues para la gloria de Dios, y para darle gracias también a cada uno de ustedes que estuvieron ocupándose en orar por mí. Y pues a nombre de mi familia y mío, muchas gracias. Y pues la gloria y la honra es para el Señor. Y debemos de testificar cuando pasan cosas así, porque la palabra de Dios dice que eso es lo que debemos de hacer, volver y dar las gracias, y debemos de testificar del gran poder que Dios tiene en nuestra vida cuando nosotros creemos. Dice en Isaías 53 del 4 al 5, dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades en Él y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, no solamente salva Él nuestra alma y nos da la vida eterna, sino también nos salva de las enfermedades, de las aflicciones y de tantas cosas que posteriormente creo yo que Carlos va a hacer un estudio sobre lo que habla de la salvación, que no nomás se enfoca a la salvación de nuestra vida eterna, sino que tiene muchas formas en cómo se aplica, o muchos significados, la palabra salvación. Pero pues quisiera yo que tuviéramos este momento para agradecerle a nuestro Dios por los milagros que ha hecho en tu vida, que nos gustaría también que nos compartieras, porque también hay veces que no testificamos o no platicamos, pero es importante que compartamos con nuestros hermanos las cosas que hace Dios en nuestra vida. Hay veces que van a ser a nuestros ojos pequeñas cosas, pero a los ojos de los demás son grandes cosas, porque muchas personas pueden estar pasando por las mismas cosas, y esto motiva a los demás. Pues vamos a tener un tiempo de adoración, como todo el tiempo que venimos a hablar de esta palabra, para darle gracias a Dios, porque es tiempo de milagros. Por supuesto que es tiempo de milagros. Los milagros no han pasado de moda. Los milagros no convierten a la gente. Los milagros no convencen del poder de Dios. Son manifestaciones de Dios. Amén. Y estamos en gratitud por ello. Es el Espíritu Santo el que transforma vidas. Y desde que Jesús subió a esa cruz, murió por ti y por mí, desde que Jesús estuvo 3 días proclamando en el centro de la tierra y resucitó, desde ese momento tu sanidad y la mía fueron manifiestas. Amén. Pero hay muchas cosas que tú y yo tenemos que nos impiden ver esa manifestación. Y lo vamos a hablar, pero hoy le damos gloria a Dios y gratitud a Dios porque nos permite ver estos milagros. Amén. Porque no hay explicación para lo que está pasando con Angélica. Era un 4, no sé qué palabra usas. Birra 4. Y ahora 2,
Y en con 2 ya tendencia de estar en estudios o en monitoreo cada 3 meses, ya es cada año como cualquier mujer normal, común y corriente, ¿no? Y pues para la gloria de Dios seguimos orando por lo de la tiroides, pero confío en Dios que su mano poderosa está sobre mi vida y sobre la vida de ustedes, y que veremos su poder. Amén. Amén. La palabra dice que con su sangre nosotros somos salvos. Su sangre vino a pagar por nuestros pecados de ayer, de hoy y de mañana. Vamos a ponernos a cuentas con el Señor y vamos a darle gloria a su nombre. Y te pido que te unas, en el momento que veas esto, te pido que te unas en oración. Y vayas delante de Él y digas: Señor Jesús, te damos gracias. Porque tu amor fue tan grande y es tan grande que diste tu vida, dejaste tu trono, te subiste a esa cruz para morir por mí, para morir y perdonar mis pecados, de hoy y de siempre. Y reconocemos, Señor, que somos pecadores mientras estemos en la carne. Pero también te aseguraste de eso, porque dice que si alguno pecáramos, vayamos directamente contigo, porque tú eres el abogado para nosotros, para adelante con el Padre. Abogado tenemos para con el Padre, y eres tú, y tu amor no se acaba, Señor. Así es. Te damos todo honor y toda gloria, y te agradecemos por la salud de Angélica y por todas aquellas mujeres y todos aquellos hombres que estén pasando por alguna situación de salud, Señor. Primero nos ponemos a cuentas delante de ti. Te damos gracias. Sí, Señor. Y levantamos nuestra mirada, Señor, en gratitud y en amor, porque tú nos has hecho libres de toda enfermedad, de todo pecado, de toda iniquidad. Y nos has dado vida y vida en abundancia, Señor, vida eterna. Toda gloria y toda honra para ti, Señor. Sí, Señor. Ante su trono montes
adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios, el vencedor que a la diestra está, ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. Con tu poder se rompen cadenas, cantarán el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Con tu poder se rompen cadenas, cantarán el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. No hay otro nombre igual, 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 no hay otro nombre igual. Jesús, nombre sobre todo nombre, en el cual se rompen todas las cadenas. No hay maldición que quede de pie cuando Él habla, porque cuando Él ruge, todos sus enemigos huyen. Y sus hijos podemos levantar nuestra cabeza, nuestra cara, sabiendo que nuestra redención ha llegado. Señor, te damos todo honor y toda gloria, Padre Santo. Tú eres el Rey de Reyes, tú eres el Señor de Señores, tú eres el dueño de nuestro ser, el que magnifica nuestra vida, Señor. Tú eres el poderoso gigante, Así es. el único, el verdadero, Señor. Te doy todo honor y toda gloria, Señor. Levanta la oración. Oh Rey. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Bendito seas, mi Dios. Y yo te pido, Señor, ahora que cualquier persona, Señor, que esté viendo o vaya a ver, Señor, este estudio, esta transmisión y escuchar esta oración, Señor, tu mano poderosa sea sobre su vida. Que tú seas sanando, Señor, desde la cabeza hasta los pies, Señor. Que todo lo que haya, Señor, en esta persona, Señor, físicamente, Señor, tú traigas sanidad. Y más allá, Señor, su alma. Que traigas libertad. Que traigas sanidad, restauración y restitución, Señor, sobre estas vidas. Te lo pido, mi Dios amado, en el nombre de Jesucristo. Sí, Señor. ¿Puedes pasar el link? Sí. Parece que no se está transmitiendo. Sí, es que se me hace raro que no. Es que me está diciendo mi hermana que no. A ver, pásame el link. Es que sí se veía, ya se lo pasé yo. Pero pásamelo de nuevo, por favor. Ok. Pues yo estoy conectado y no aparece. Yo sí.
¿Tú sí ves que está conectado? Sí, en Facebook. Ok. A ver. Pero está apareciendo por el de a ti mujer. ¿Y por qué? No sé, pero yo ya lo compartí de todos. O sea, debe de... Ya está conectado alguien, creo que es tu hermana. Yo. Tu voz. Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Ahí te espero en la tormenta. Caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré. En tempestad Descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en el camino, tú eres fiel y no cambiarás. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo ser confiado al estar en tu presencia. Tu espíritu me guía sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré y en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré.
Señor, te damos toda gloria y toda honra. Y te pedimos que seas tú, Señor, el que hable en nuestros corazones, el que siembre la semilla y la haga fructificar, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Otro relajito con el Facebook, ¿no? Sí. Bueno. A ver. Bueno, pues la semana pasada hablábamos de cómo a través de la certeza nosotros podemos caminar. Y la única manera que podemos tener certeza, o la única manera en la que tú y yo podemos entender qué es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, es conociendo su palabra. Conociendo su palabra. Y vamos a entender que esa certeza es fe. Y la fe es acción. Estoy muy lejos de la computadora. En Hebreos 11, en el versículo 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y eso nos lleva a alcanzar un buen testimonio. ¿Por qué? Porque por ella, por la fe, alcanzaron un buen testimonio los antiguos. ¿Y a qué se refiere? Y empieza todo un listado de los héroes de la fe. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Y luego Enoc, y luego Abraham, y luego una lista enorme de los grandes hombres de la fe. Pero vamos a tomar a uno, Abraham, por ejemplo. Cuando a Abraham Dios le dice, vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. Abraham tenía una sola certeza. Y a lo mejor esa certeza que tienes, o que tenía Abraham en ese momento, esa convicción que Abraham tenía, era de que Dios le había hablado, que él había escuchado la voz de Dios. Y a lo mejor en la instrucción que le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, aléjate de aquí, es porque Abraham necesitaba no escuchar más que la voz de Dios en el camino. Y aún así, Abraham entendió y hizo cosas que no debió haber hecho. Por ejemplo, en primer lugar, se llevó a su sobrino Lot. Se llevó al elotito. Y le generó una serie de conflictos en el camino. A grado que Abraham se tuvo que separar de él, tuvo que ir a rescatarlo un par de veces, ¿sí? Abraham tomó decisiones equivocadas. ¿Por qué? Porque cuando llegó a Egipto dijo que su esposa era su hermana y también le generó una bronca. Escuchó la voz de Sara cuando Dios le prometió que iba a tener un hijo. Y como Sara, pues ya había pasado, dice la palabra, la costumbre de las mujeres, pues se le hizo fácil. Y ahí fue donde empezó la parte del Padre Nuestro que dijo a Abraham, pues vénganos tu reino y hágase tu voluntad. Cuando Sara le dijo, pues ten hijos con Agar. Y pues venga, chepacá, ¿quién le dan pan que llore? Dijo el Señor. Y ahorita tenemos un pleito enorme entre los árabes y los judíos, entre los musulmanes y los judíos. Y ese es uno de los grandes héroes de la fe. Abraham escuchó la voz de Dios y su certeza lo llevó a empezar a caminar. Lo llevó a emprender el camino y dejar atrás a su tierra y a su parentela. Pero tenemos que entender en la experiencia de Abraham cuál fue lo que dejó de hacer. Dejó de preguntarle a Dios qué tenía que hacer paso a paso. Dejó de preguntarle a Dios qué era lo que quería que hacer. A lo mejor con eso se pudo haber ahorrado un montón de situaciones. No por eso Dios lo desechó. Al contrario, Dios lo llevó por el camino y lo llevó a prueba y error de Abraham para llevarlo a la tierra y cumplir con la promesa. Porque Dios le dijo que así como la arena del mar y las estrellas del cielo, así sería su descendencia. Y Abraham tuvo un solo hijo. ¿Sí? Abraham tuvo un solo hijo. Bueno, dos. Pero el hijo de la promesa fue Isaac. Fue Isaac el hijo de la promesa. Cuando nosotros tenemos esperanza, cuando nosotros nos hacemos ilusiones, y voy a quitar la palabra esperanza porque muchos se conflictúan
porque viene muchas veces la palabra esperanza en la Biblia. Pero es por las traducciones. Es por las traducciones, definitivamente, pero vamos a ponernos esperanza igual a ilusión. Si yo tengo la ilusión de que si sigo a Dios voy a empezar a prosperar y voy a empezar a tener dinero y voy a empezar a tener sanidad y voy a empezar desde nuestra perspectiva, el camino que vamos a seguir va a ser de muchos tropiezos. Porque si Dios ha hablado a tu corazón el día de hoy para que tú y yo lo sigamos, Él nos está diciendo que empecemos a caminar en base a su palabra. Porque le dijo a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela, al lugar que yo te mostraré. No le dijo, camina hacia la izquierda, camina hacia la derecha, simplemente le dio una instrucción, deja tu tierra y tu parentela. Entonces, ahora podemos nosotros caminar y empezar a caminar y decirle a Dios, ok, tú me estás llamando, pero ahora ¿para dónde le doy? ¿Para dónde camino? Si no le preguntamos, Él nos va a mostrar, tarde que temprano nos va a mostrar el camino. Pero si tú y yo le preguntamos, Él nos lo va a mostrar, porque no dijo que no le iba a mostrar si Abraham no le preguntaba. No sé si me explique. Cuando tú y yo recibimos al Señor como Salvador, generalmente lo recibimos en un ambiente de una crisis y una tribulación, llamándole en auxilio, en rescate. Por favor, ayúdame, me está yendo muy mal en la vida o está pasando una situación muy difícil. Y Dios hace milagros. Y cuando hace el milagro, nosotros descansamos, ya no tenemos la crisis y ya no pelamos a Dios. Y aún así Él nos ama de tal manera, ¿sí?, que sigue teniendo paciencia para que tú y yo lleguemos a la perfección, a la altura, a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Voy a tratar de ser un poquito más coloquial. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Quién lo espera? Yo. Pero voy a esperar sobre una certeza, no sobre una idea, no sobre una ilusión, ¿sí? O un sueño. A lo mejor Dios me da un sueño, y si me da un sueño y me da una visión, ya sea que sea joven o sea adulto, si Dios me da un sueño y una visión, Él va a manifestar, porque Él va a proveer para que esa visión empecemos a caminar sobre ella. Pero si yo me hago ilusiones de que yo voy a ser el mejor predicador y voy a llenar estadios, y Dios no me llamó para eso, ¿sí?, voy a terminar frustrado, porque yo creo que Dios me está preparando para grandes multitudes, cuando a lo mejor lo único que Él anhela es que yo comparta de mi experiencia con alguien que le sirva para cambiar su vida. ¿Tiene sentido? No se trata de no pensar en grande, porque Dios es un Dios maravilloso, Dios no tiene límites, ¿sí? Los límites los ponemos nosotros. Y generalmente cuando tú y yo tenemos alguna ilusión y empezamos a caminar en una ilusión, lo único que hacemos son lazos a nuestros pies y a nuestras manos. Nosotros nos esclavizamos, ¿sí? Nosotros tenemos esclavitud. Y de lo que se tratan estas reuniones, estas pláticas, estos estudios, es entender que la verdad nos hace libres. La verdad nos hace libres. Y vamos a ver esa parte en la que Jesús expresa esta frase, da esta verdad, esta maravillosa verdad que nos trae libertad. Dice, y vamos a ir por favor, si tienes una Biblia, acompáñanos. Ahí en Juan, capítulo 8, en el verso 39, perdón, en el verso 34, perdón, desde el 31, entonces Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él, no a sus discípulos, sino a los judíos que estaban ahí, que habían creído en Él. Dice, si vosotros permanecieran en su palabra, si ustedes permanecieran en mi palabra, van a ser verdaderamente mis discípulos y van a conocer la verdad, y la verdad los hará libres. Y respondieron algo muy curioso, dice, linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie, ¿cómo dices tú que seremos libres? Y aquí podemos sacar un mundo de historias. ¿Por qué? Porque número uno, los judíos sabían hijos de Dios, se sabían pueblo de Dios, y se sabían que por ser linaje de Abraham, las promesas de Dios, las promesas que Dios le hizo a Abraham, se iban a cumplir en ellos. Pero eso les generó una ilusión, les generó una idea, a grado que dijeron una palabra, dice, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Y si conocemos la historia, uno de los pueblos que más
fue esclavizado fue el pueblo de Israel, fue el pueblo judío. Fueron esclavizados por Babilonia, fueron esclavizados por Egipto. Ellos se fueron esclavos. Y me vas a decir, sí, Carlos, pero estaban hablando de ellos como personas que nacieron libres. En ese momento estaban sobre el asedio de Roma. Vivían y hacían y obedecían las leyes de Roma, aunque Roma los dejaba tener su cultura y tener su tradición y tener sus cultos. Por eso se sentían ellos en libertad. Pero incluso en ese momento esperaban al Salvador que viniera y echara fuera a los romanos de su tierra, que los hiciera libres de los romanos. Y aquí queda una parte muy clara. ¿Cuántas veces tú y yo decimos, pero es que soy cristiano, pero es que yo ya recibí al Señor en mi corazón, pero es que, ¿por qué me está pasando todo esto a mí si yo soy bueno? Si hago cosas buenas, si obro de manera correcta. ¿Tiene sentido? ¿Te ha tocado escucharte hablar de esa manera? Yo sí me he escuchado hablar muchas veces de esa manera. Y entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, vamos a cambiar, porque después de la muerte de Cristo esta palabra se aplica para todos, para ti, para mí, para todos los gentiles en general, para el pueblo judío, por supuesto. Tú y yo creemos en él y permanecemos en su palabra, entonces vamos a ser verdaderamente sus discípulos y entonces vamos a conocer la verdad. La única manera en que nosotros no nos confundamos con ilusiones o con esperanzas, con falsas esperanzas, con falsas expectativas, con falsas ideas, ¿sí? Es conociendo la verdad. Y para conocer la verdad debemos de permanecer en Jesús y convertirnos en sus discípulos. ¿Y permanecer qué significa? Que voy a estar ahorita y mañana no, ahorita y al ratito no. Significa permanecer, es un presente constante, es un constante. Es cada minuto y cada segundo del día. Y ahí tiene sentido aquella parte que dice que vamos a orar sin cesar, que vamos a orar en todo tiempo. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo para ser discípulos de Jesús? ¿Estar leyendo la Biblia todo el día? ¿Estar orando y cantando todo el día? No. Permanecer en su presencia y estar escuchando su voz. Amén. No es la palabra escrita, sino lo que te habla Jesús a través de su palabra. Muchas veces lo vamos a tomar tal cual, pero otras veces vamos a escuchar un cachito de la palabra y Dios nos va a revelar algo. Y vamos a tener esa certeza de que es Él el que está hablando. Y conforme tú y yo estemos en su palabra, orando sin cesar. ¿Y qué significa? Estar consciente de que Él está en mí, está alrededor mío, me cubre a través de su Santo Espíritu, de que Él dijo que iba a estar conmigo hasta los últimos días de este mundo. Yo sé que aquí está con nosotros, porque Él es fiel a su palabra, porque Él lo dijo, y porque Él lo dijo se va a cumplir. Ahora, si tú conoces las promesas que están en la Biblia y no se están cumpliendo en tu vida, puede ser por dos razones. La primera es porque Jesús es un mentiroso, o la segunda es que tú y yo estamos equivocados. Y lo más probable es que Jesús sea un mentiroso. Entonces, si Jesús es un mentiroso, pues ¿para qué lo seguimos, verdad? ¿O no? Es más fácil que yo esté equivocado. Pues claro. Es más fácil que yo esté equivocado. ¿Por qué? Porque incluso Jesús sabía cuando se subió a la cruz que tú y yo lo íbamos a negar una y otra y otra y otra y otra vez. No nada más 3 veces como Pedro. Dice que Él se acuerda que nosotros somos polvo. Él conoce nuestra condición. Claro. Ahora, vamos a tocar a Pedro. Vamos a hablar tantito de Pedro, que casi siempre me gusta surtirme a Pedro. Cuando Jesús le dijo a Pedro que lo iba a negar 3 veces, ¿sí? Y Pedro, ya ven la reacción de Pedro. No, Señor, ¿cómo? Yo te voy a negar, ¿no? Y dijo, haciendo la Torre Eiffel y el caminito al perrito con el yo-yo, ¿no? Cuando Jesús es capturado, Pedro es el primero que reacciona. Saca la navaja o el cuchillo, le corta la oreja, ya botó la oreja, Jesús agarra la oreja, le pega la oreja al otro, y se va. Y todos los discípulos
salen huyendo. ¿Cuántas veces tú y yo hemos estado en situaciones que hemos tenido que mentir para estar presentes? Yo no creo, sinceramente, yo no creo, porque me conozco a mí. Yo no creo que Pedro haya sido consciente hasta que cantó el gallo de que había negado a Jesús. Yo creo que Pedro estaba tan desesperado que se hizo la idea de que si decía, no lo conozco, iba a poder permanecer y seguirlo, y se iba a poder mezclar y ver qué estaba pasando. Y cuando le dijo a la otra, es que tú eras como ellos, no, yo no soy nada. Y Pedro siguió caminando porque tenía su idea, tenía una esperanza de ver qué le estaba pasando a su maestro. Y cuando blasfemó incluso, ni se dio cuenta, lo único que estaba haciendo era reaccionar, no tenía su cabeza puesta, ni su corazón puesto en lo que Jesús le había dicho. Cuando Pedro se dio cuenta de que había negado 3 veces al maestro, entró en una depresión tremenda. Yo creo que fue así porque si Pedro hubiera sido consciente, hubiera tenido la certeza de que ya había negado a Jesús una vez, ¿sí? Desde ese momento Pedro hubiera estado en una depresión. ¿O no? O tal vez hubiera parado, no hubiera hecho las otras 2. Y te voy a decir por qué hago esa pregunta. Porque ¿cuántas veces tú y yo negamos a Cristo a través del pecado o a través de una mala decisión y estamos conscientes, pero decimos, o no hacemos lo que otro poquito, debemos, ¿no? voy a seguir caminando y voy a seguir en el mismo argot porque quiero ver qué está pasando con el maestro? Porque tenemos una idea bien clara de lo que nosotros queremos hacer, pero no estamos dándonos cuenta de lo que Jesús, que el Espíritu Santo nos está diciendo que hagamos. Ahora voy a corregir. Todos los discípulos salieron oyendo menos Juan. Juan estaba. Y vio todo el show. Y a Juan ni siquiera le dijeron, tú eres de ellos. ¿No? Juan estaba con María y con la mamá de Jesús, con María su madre. Y estuvo ahí, a grado que Jesús le dijo, hijo, he aquí a tu madre, madre, he aquí a tu hijo. Y Jesús se cuidó incluso en la cruz de guardar el corazón de María como mamá. ¿Tiene sentido lo que estoy hablando? ¿Cuántas veces tú y yo tenemos una certeza, una idea bien clara de lo que nosotros queremos hacer y estamos caminando, pero cuando se encuentra con la convicción, con la verdad que es Jesús, se derrumba? Y sabes una cosa, yo te recomiendo que confrontemos nuestras ideas y nuestras ilusiones a la convicción y a la verdad que genera Jesús. Porque entonces, y solo entonces, vamos a ser tú y yo discípulos y vamos a caminar conforme a su palabra y no nos vamos a estar equivocando tanto. Y ojo, dije tanto, no es que no nos vayamos a equivocar. Porque incluso Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. ¿Y de qué me va a servir eso? Saber que Jesús ya venció al mundo. Digo, si yo salgo y veo y empieza mi día como de esos días que dices tú, Señor, que se acabe ya y son las 7 de la mañana y tú sabes que va a pasar todavía 20 y tantas horas o 12 horas de día y más lo que mantengas despierto de noche, y pasa cosa tras cosa esos días que dices tú con ganas de borrarlo del calendario. Si nosotros ya sabemos que puede pasar ese día y que esos días van a pasar, ese día yo tengo que confiar y cambiar mi actitud, porque a final de cuentas es tu decisión y la mía cómo vamos a confrontar este mundo. Si tomados de Jesús, permaneciendo en Él, siendo verdaderamente sus discípulos, o interpretando la Biblia desde nuestra perspectiva y usándolo a nuestra conveniencia con nuestras ideas. Uno es en nuestras fuerzas, la segunda es en las fuerzas de Jesús, y nos conviene más estar en la fuerza de Cristo. La semana pasada leíamos, yo soy la vid, ustedes los pámpanos, nosotros no podemos hacer nada despegados de Él. Ahora,
¿Cómo confronto ese día? Es que se me ponchó el carro, amanecí sin gasolina, salgo, ya le echo, arreglo la llanta, le echo gasolina, salgo y me chocan. O vámonos un poquito más, un principio más básico. No tengo para comer. Pero soy cristiano y el Padre Nuestro dice que Él va a proveer el pan de cada día y yo estoy con hambre y no ha proveído el pan. Ok, no ha provisto, perdón, el pan. ¿Cómo debo de confrontar esos días? Recuerdan, la semana pasada les decía, toda promesa tiene una condición. Toda promesa tiene una condición. Y todas las promesas en Cristo se cumplieron. Y para que se manifiesten en nosotros, nosotros tenemos que cumplir con esas condiciones. Es que alguien me mandó un mensaje la semana pasada y me dijo que a ellos le habían enseñado que las promesas no están condicionadas, sino que Dios las da porque Dios es amor. Que sí, ¿qué podrías decir respecto a eso? Ok, a ver, qué bueno que hicieron esas preguntas, ¿verdad? Porque es muy importante que ustedes pregunten. Va, Dios es amor y todas las promesas están dadas, ¿sí? Pero la condición es tomarlas, ¿ok? Y la Biblia dice qué condición tenemos que cumplir. Por ejemplo, si tú y yo queremos tener larga vida y prosperidad, y no estoy hablando de Star Trek, no estoy haciendo así. Dice, si tú y yo queremos tener larga vida y prosperidad, tenemos que hacer ¿qué? Tomarlas, ¿no? Sí, pero ¿cuál es la condición? Honra a tu padre y a tu madre. Tenemos que dar honra. Y esa es una condición. La prosperidad está dada. Ya es un hecho. Es más, tan sencillo. ¿Sí? Ahorita Angélica nos dio el testimonio de que esos, ¿qué son? Miomas, quistes, miomas, tumores estaban en una etapa 4, que no me puedo acordar nunca la palabrita que me dice médico, eso, BID-RAD. Bueno, eso. BID-RAD 4. Casi cáncer. 5 ya es cáncer. ¿Y cuántos años tenías en esa situación? Como unos 3 lo que va del COVID. 3 años con esa situación, 3 años. Dios empieza a ministrar a Angélica y empieza a tomar la sanidad. ¿Cómo? Despojándose de sus actitudes, despojándose del juicio, descansando en Dios, dejando a un lado lo que era la desesperación de todo ya, porque Angélica era de todo ya. ¿Sí? Y pongan el nombre que quieran ahí, no nada más Angélica. ¿Y qué pasó? Empezó a descansar en Dios. Y dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo te será añadido. ¿Por qué te va a ser todo añadido? Porque ya está añadido. Jesús ya pagó, ya nos lo dio, pero nosotros tenemos que buscarlo. Y es esa condición. Por eso dice la palabra, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Nos han enseñado mal. Sí tenemos que hacer cosas, no para salvación, sino para despojarnos del viejo hombre, tomar el camino de vida y poder permitir tú y yo, poder permitir, escucha bien esto, poder permitir tú y yo que las manifestaciones del amor de Dios aparezcan en nuestra vida. Así es. Porque ya están. Que se hagan visibles, ¿no? Más bien que las veamos. Sí, que se materialicen, como dijimos, ¿sí? ¿No? La semana pasada, no sé por qué dije eso. Antier, cuando me dieron el resultado, yo le comentaba a Carlos lo que me habían dicho. Y me dice, si tú dieras el testimonio, ¿cómo lo explicarías? Y yo podría decir que la palabra de Dios es efectiva. Dice que es eficaz, dice que es como una espada de doble filo que entra y traspasa hasta lo más profundo de nuestro ser, traspasa la carne, los huesos, los tuétanos, hasta llegar hasta nuestra alma. Y ahí dice que empieza a dar efecto, empieza a dar vida, empieza a trabajar de acuerdo a lo que es enviada, ¿no?
ya sea para sanidad en una cosa, libertad o dar vida, ¿no? En mi caso, había muchas cosas que estaban pendientes, aun cuando tengo 21 años, casi 22, en el Evangelio, conociendo al Señor, estudiando de su palabra, y créanme que se dice fácil como lo enseñan, pero no es así. Y yo le decía a Carlos, es que ¿por qué tanto tiempo? ¿Por qué llegó a tanto? ¿Por qué, o sea, tumores aquí, tumores allá y proliferándose todo? ¿Por qué? Porque había amargura en mi corazón, había amargura en mi alma. Cuando yo empiezo a entender que tenemos la opción del camino de vida, camino de muerte, que podemos estar sumergidos en la desesperación o estar en el amor de Dios, que si podemos nosotros estar fundamentados en la fe o en la condenación, y todos los temas que Dios ha permitido, que Dios ha revelado al corazón de Carlos y que nos los ha enseñado, empiezo a sanar y empieza a hacerse su sanidad evidente en mi vida, no porque Dios no me la haya dado, es porque yo no estaba tomando eso. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos, y quiero decirlo de una forma fácil de poder entender, si nosotros tenemos, por ejemplo, las manos así llenas con algo, no podemos, no tenemos espacio, estamos tan llenos y saturados que no nos cabe más. Cuando nosotros empezamos a soltar, a despojarnos de todo lo que el viejo hombre traía, de todas esas cargas, de la amargura, del rencor, del juicio, del el pedir justicia, porque yo lloraba y lloraba y lloraba, decía, es que no es justo, ¿por qué me tocó vivir esto? ¿Por qué me tocó esto? Porque yo no era una mala persona, yo consideraba que no era una mala persona, yo hacía esto y esto y esto y servía a Dios y hacía esto, ¿por qué me pasó esto a mí? Pero no era la forma como Dios quería que yo estuviera viviendo, aún cuando a mi parecer yo estaba viviendo de una forma que le agradaba a Dios. Y así era, yo me guardaba, pero no había aprendido a despojarme de esa vieja mujer, de ese viejo hombre que nos habla la palabra de Dios. No había aprendido cómo soltar esas cargas y cómo romper esta serie de los yugos de esclavitud. A mí me ha hecho tanto bien, porque yo ahora veo que Dios está tratando conmigo y está limpiando, está restaurando y está renovando. A mí me habló entrando el año y desde el año pasado que era un año de restitución para mí, de restauración, y lo estoy mirando, lo creo, pero no nomás es creer, es como les digo yo, creer conlleva a afirmarnos en lo que estamos creyendo, a reaccionar y vivir lo que estamos creyendo. Entonces, por eso es que yo puedo decir que la manifestación de Dios se está haciendo evidente en mi vida y se está materializando. ¿Por qué? Porque ya estaba ahí. Dice la palabra de Dios que aún cuando nosotros, antes de que nosotros hablemos en oración, que le pidamos a Dios, Él ya conoce lo que nosotros le vamos a pedir. Él está atento a nuestro clamor, a nuestra oración. Así que vivamos una vida de fe en Dios, creyendo que todo lo que nosotros le estamos pidiendo, Él nos va a responder. ¿Cómo? Pues según su voluntad, en el tiempo que sea correcto. Los tiempos de Dios son perfectos. También tuve que aprender a ser paciente, porque era algo que me generaba muchos conflictos, pero pues todas las cosas nos obran para bien. Para los que andamos conforme al propósito y amamos a Dios. Amén. Todo tiene una condición. Y ojo, no es un tema de que definitivamente Dios ya nos dio todo. Cuando Jesús murió en la cruz, todo volvió a ser como era en el Edén. Todo volvió a ser como era en el Edén. Y en el Edén, Adán tenía que trabajar, tenía que labrar la tierra, cuidar los animales, ponerles nombre, atender a su mujer.
El no alimentar el alma. Eso es muy importante, alimentar el espíritu. Ya hablamos de alimentar, de cómo nos tenemos que alimentar del árbol del conocimiento del bien o del mal, o el árbol de la vida. Igual lo podemos volver a retomar. Pero es muy importante. Miren, voy a atreverme a decir algo porque creo y sé que puede funcionar. Bueno, sé que va a funcionar, no es que pueda funcionar, porque lo he visto. Si tú y yo nos atrevemos a reconocer primeramente que aunque tengamos N cantidad de años en el Evangelio, y N cantidad de servicios, y N cantidad de reuniones, y atendemos a tanta gente, nos atrevemos a reconocer, número uno, que somos esclavos, ¿sí? En ese momento vamos a poder darnos cuenta de quién somos esclavos. Si somos esclavos de Cristo, su yugo es fácil y ligera la carga, independientemente de qué va a pasar alrededor. Y nos vamos a estar alimentando constantemente de la vida que es Él. Vamos a permanecer en su palabra, vamos a ser sus discípulos y vamos a tener entendimiento. ¿Sí? Vamos a tener entendimiento. Por ejemplo, si yo me doy cuenta de que todo lo que he vivido desde el día de hoy para atrás en mi vida fue una mentira, tengo dos caminos, ¿sí? El primero, amargar mi vida porque perdí tiempo, porque sufrí, porque me usaron, porque lloré, porque fue una mentira, porque nada de lo que viví era cierto, no soy chino, soy africano, o sea, lo que quieras. Y esclavizarme a la amargura, al dolor, al rencor, a la justicia. Tú y yo no debemos de vivir por justicia, debemos de entender que somos justificados. Porque si vivimos por justicia, no es justo que Jesús haya muerto por ti y por mí. Para empezar. Una vez oí que dijeron, nunca pidas que Dios haga justicia porque el primero que se va a ejecutar va a ser a ti. Porque no podemos engañar a Dios. ¿No? Él nos conoce. Él nos conoce tanto. Dice que conoce hasta la cantidad de cabellos que tienes. Bueno, menos el Mario. Él no tiene cabello. Saludos al Mario. Dice que conoce cada uno de tus cabellos. ¿Sí? Claro que conoce y claro que sabía que tú y yo le íbamos a fallar en esta vida. Y aún así decidió morir por ti y por mí. Oye, pero ¿acaso podremos hacer nosotros algo que no se dé cuenta Dios? ¿No los podremos esconder? ¿Qué dice el Salmo 119? A ver. Aunque me fuera a lo profundo, dice, del mar. Ahí estás tú. Y si se me subiera a los montes. Dice, ahí estás tú. Entonces, ¿por qué Dios en el Edén le dijo a Adán, ¿dónde estás? ¿Qué era lo que quería conocer Dios? ¿Dónde estaba realmente o dónde estaba en su corazón? ¿Dónde estaba en su corazón? Me conflictúa esta plática y esa pregunta me llama mucho, me ayuda mucho. Jesús nos dio todo a pesar de ti y de mí. Él es fiel y verdadero a pesar de ti y de mí. Y nosotros tenemos que tener esa certeza. ¿Sí? Ahora, no, tampoco somos los peores del mundo, no se trata de eso. Pero se trata de entender que no es por justicia. Es porque somos justificados. Porque Él se pone en medio y el Padre lo ve a Él o ve su sangre en nosotros. Él pagó el precio por ti y por mí. Entonces, ahorita les decía, si yo hoy me doy cuenta de que todo lo que he vivido en mi vida ha sido un fraude y que todo el mundo me usó y que peor que un trapo de inmundicia y que he sido engañado todos los días de mi vida, tengo dos opciones: esclavizarme a la amargura o darle gracias a Dios de que me di cuenta que todo lo que había vivido era una mentira y empezar a caminar en una verdad. Gracias a Dios ya abrimos los ojos. Exacto. Pero somos tan dados a la justicia. ¿Cómo me dijiste una vez? Eres bien de estarte dando. Sí, eso de yo, ¿por qué no? Sí.
Pero bueno, eso nos han enseñado. Y una vez tú me dijiste, deja tomado porque me voy a soltar llorando otra vez. Para pasarme el nudo. El trago amargo. Tú me dijiste una vez, el corazón de David, ¿cómo era? Adúltero, asesino, manipulador. ¿Y cuál era el concepto que Dios tenía de él? ¿Qué era lo que Dios hablaba de él? Que era conforme a su corazón. Que era un hombre conforme a su corazón. Y eso es algo tan importante que a mí me marcó. Yo creo que es algo que empezó a quebrar toda la religiosidad que yo traía, porque vivía con tantas culpas, porque me exigía tanto y yo creía que las obras o las cosas que yo hiciera era lo que me daba la santidad que yo necesitaba para estar en la presencia de Dios o para llegar a la presencia de Dios. Y he comprendido que la santidad que me envuelve, la santidad que me limpia, la santidad que me salva, es la santidad de Jesús. Exacto. Su sangre derramada sobre mi vida. Y eso me ha dado un descanso tan grande. Rompió un yugo sobre mi vida de esclavitud para tomar el yugo de Cristo, que a través de Él, de lo que Él hace, de que Él sí es perfecto, porque yo vivía con el miedo de que, y es que si hago esto y que si hago esto otro, y no tenía paz. Y en Él tengo paz. En Él sé que soy guiada por ese buen pastor a esos pastos verdes donde Él me hace descansar. Aún dice que Él adereza mesa delante de mis angustiadores, que Él unge mi cabeza con aceite hasta que mi copa rebose. Dice que aun cuando acampe alrededor de, que acampen contra mí, dice mis enemigos, dice que Él estará ahí, que no debo de temer ni a la saeta que vuela en el día, ni pestilencia que ande en la noche. Yo debo de estar confiada en Dios y estoy confiada en Dios. Amados, todas las promesas están dadas y eso tenemos que tener por certeza. Todas las promesas tienen una condición, pero la condición es el yugo de Cristo. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado y tengas salud. El deseo de Dios es que tú y yo seamos prosperados y tengamos salud. ¿Cuál es la condición? Así como prospera tu alma. Y la única manera de que tu alma prospere es que tu alma no se alborote. Porque tu alma se siente viva y mi alma se siente viva reclamando justicia, reclamando con ira, con lloro, con tristeza, con coraje. Esa es la manifestación del alma salvaje, del alma caída. Pero cuando tu alma y mi alma están en paz, ahí es cuando realmente somos pobres en el alma y podemos ser ricos en el espíritu, porque constantemente nos estamos alimentando de Dios. Ahorita decía algo Angélica, que ella se exigía mucho. ¿Por qué? Porque todo era pecado. Es que no tengo que hacer esto porque voy a defraudar a Jesús, y tengo que hacer esto porque si no al Espíritu Santo lo voy a contristar, y N cantidad de cosas que yo hace mucho me peleé con ellas. ¿Por qué? Porque yo también viví así. Y el peor del caso es que condenamos a la gente a través de esa forma de creer. Oye, pero está en la palabra, sí, pero si no le ponemos el común denominador del amor y no le ponemos que Jesús ya murió para pagar todo eso, toda la ley se resume en dos: en amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y en amar al prójimo como Jesús nos amó a nosotros. Si tú y yo cumplimos esas dos cosas, ya no tenemos por qué estarnos fijando si fulanito sutanito se está drogando, si roba, si es político, si es predicador y pide diezmos. O sea, no tenemos por qué. Porque nuestro enfoque está puesto en Jesús. La palabra lo dice: puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe.
a Él. Toda la gloria para Él. Y no nada más es poner los ojos, es disfrutar de su presencia. Si tú y yo disfrutamos de su presencia y estamos constantemente hambrientos de conseguir, de alimentarnos de Él, te prometo que no vas a volver, que no vas a escuchar, no vas a volver a ver un pecado. No vas a poner tus ojos, no vas a fijar tus ojos en el pecado. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Si nosotros entendemos lo que Jesús está haciendo en nuestra vida, si nosotros entendemos, digo está haciendo porque Él es presente. Si nosotros entendemos que enfocándonos en Él, Él nos va a dar verdad, nos va a dar vida, va a revelar, va a dar luz, todo lo que está oscuro en nuestra vida, en nuestro alrededor, te prometo que no vas a volver a reclamar justicia a nada ni a nadie. Vas a tener el valor de bendecir a tus enemigos, de amarlos como Él nos dijo, de ponerle otra mejilla, sin pensar es que no es justo. Y entonces vamos a poder, enfocados en Él, ¿sí?, tener la certeza de que lo que estamos haciendo es para su gloria y para su honra, pero que en este mundo nosotros somos sus heraldos, sus representantes, ¿sí? Todas las promesas que están en la palabra tienen una condición. Y vamos a ver algunas. Ahora sí no me voy a detener con el tiempo. Vamos a ver algunas. Por ejemplo, en Filipenses 4:19 dice: así que mi Dios proveerá todo lo que necesites conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. No lo sabemos de otra manera. Sí. Mi Dios pues suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pregunto. No me lo podría callar. A ver, pregunto, ¿cuáles son tus necesidades? ¿Qué es lo que realmente necesitas? ¿Necesidad? ¿Qué es lo que realmente necesitas? Estar en la voluntad de Dios. ¿Eso es lo que necesitas? ¿Quién me puede decir algo que necesite? Muchos van a decir: oye, yo necesito un trabajo, yo necesito dinero, necesito pagar la deuda, necesito pagarle al gobierno del estado porque ahora resulta que están embargando los carros, etcétera, etcétera, etcétera. Necesito que se me haga justicia. Necesito que el traidor de mi marido, la traidora de mi mujer hagan esto o lo otro. Esas son cosas que necesitamos. Me vas a decir, ¿cuál es la condición en esta promesa de que Él va a proveer todo? Pues que nos demos cuenta de que es realmente lo que tú y yo necesitamos. Que seamos conscientes de cuál es nuestra necesidad. ¿Tiene sentido? Sí. A ver, vámonos con otra promesa. Vamos a encontrar el mouse por aquí. Dice aquí: vengan a mí todos los que estén cargados y cansados y yo los haré descansar. ¿Cuál es la promesa? Que Él nos va a hacer descansar. ¿Cuándo? Cuando vayamos a Él. Y deja tú, no dice, dejen todo su cansancio y luego ya vengan. No. Dice, como están, vengan. Cansados. No, es que tiene que ser, Angélica, cuando ya yo haya orado y haya estado 6 horas lavándome con la sangre de Cristo y hasta que yo me sienta tranquilo de que ya fue suficiente mi oración. Entonces que ya tenga paz de que ya se niveló mi pecado con la justificación a través de la oración, entonces voy a ir con Jesús. No, es como estás. Como estás, dices, ¿no? Dice la hermana Elizabeth: Ajá. Necesito humildad. Está a reconocerlo. ¿Y quién te va a dar esa humildad? Pues te va a dar la humildad el Padre, porque Él es rico. La mayor muestra de humildad es Jesús. Así es. Es Jesús. A ver, vamos a buscar otra. Dice, en Hechos 1, verso 4 al 5, 4 y 5, dice: una vez mientras comía con ellos les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, la cual les he hablado.
Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Conociendo a los hermosillenses, a los mexicanos, a los de Venezuela, a los de Cuba, a los de Colombia, a los de acá de Mexicali, a los de Tijuana, a los de Zaguaripa. Allá ahorita nos están viendo en Ciudad Acuña. Un saludo. Conociéndonos, hubiéramos estado aquí. No se alejen de cada su ciudad hasta que venga el Espíritu Santo. Y a los 5 minutos íbamos a estar. Y ya llegamos. Y falta mucho. Y falta mucho. Y vamos, verás, a lo mejor me voy a asomar y me voy a salir. La instrucción era clara para ellos en ese momento. Quédate, no te vayas de Jerusalén. Esa era la condición y se cumplió la promesa. A ver, vamos a buscar otra. Vamos a buscar otra. Dice, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Dichoso el que resiste la tentación. Te paso un tip. ¿Quieres tener la corona? Resiste la tentación. Un tip para resistir la tentación: permanece en Cristo. Si estás enfocado en Cristo no va a haber tentación, porque ni siquiera vas a voltear a ver. ¿Te acuerdas cuando te decía, pero es que cómo voy a estar enfocada en no, cómo puedo estar, no me acuerdo cómo te lo dije, porque estábamos hablando de que cuando uno está enfocado en es que no voy a pecar, pecas. Porque estás enfocado en el pecado. Pero cuando tú te enfocas en amar, en adorar, en conocer a Cristo, o sea, el pecado, o sea, ni te acuerdas, se te olvida. Porque, ¿qué es lo que nos pasa, hermanos? Cuando empezamos los estudios, que empezamos a alabar, empezamos a adorar, créanme que si no fuera por el tiempo, ahí nos quedaríamos. Claro. Porque es un deleite que podemos encontrar en adorar a Dios, que no queremos que el tiempo pase. Y hay veces que nos ha tocado hacer altar familiar en casa, adorando a nuestro Señor, y nos hemos dado cuenta que ya 1 o 2 de la mañana, y nosotros así como, ya me dicen, Susama, ya, porque me tengo que levantarme mañana temprano para ir a trabajar. Y yo, pues bueno, vámonos a dormir, a descansar, ¿no? Pero pues primero Dios, nos damos cuenta eso, pues que cuando nos enfocamos en Él, o sea, todo lo demás queda sobrando. Igual cuando estamos viviendo una vida en su paz, disfrutando de su amor, ¿qué importa si entendemos cuando su palabra baja a nuestro corazón? Por ejemplo, donde dice, porque de tal manera Dios amó al mundo. Ponle tu nombre ahí, porque de tal manera, Carlos, Dios te amó, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que como tú cree, no te pierdas, mas tengas vida eterna. ¿Te importa que el vecino no te quiera? No, a mí no. ¿Te importa que el de la carnicería te haga una mala cara o algo? No, y lo más importante, aunque no me quiera el vecino y aunque el carnicero me haga mala cara, yo lo voy a amar en el amor de Cristo, porque de eso es lo que estoy lleno. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y da fruto también. Según el árbol. Acuérdense que hablábamos también, y por su fruto te conocerán. ¿Qué fruto estamos mostrando ahorita? Ahora, no se trata de condenar, no se trata de romperte la ilusión ni tumbarte el castillo de arena. Se trata de poner el castillo en la roca. Se trata de cimentar nuestra vida en Jesús. Ahora, tampoco es estar todo el día, oh Señor, santo, 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 mea culpa, mea culpa, mea culpa. No se trata de eso. Se trata de, voy a hablar por teléfono. Gracias, Señor, porque tengo oídos para oír. Porque puedo comunicarme con alguien. Voy a ir al baño. Gracias, Señor, porque puedo ir al baño. No, que hay mucha gente que ni eso puede. ¿Tiene sentido? Ahora, ¿cómo puedo yo empezar a caminar en este sentido? Ya hablábamos ahorita. Entender las promesas, saber quiénes somos. Nosotros somos hijos de Dios.
¿sí? Somos parte del reino. El reino está aquí y ahora. Ahora hay que ver lo que está escrito para poder hacer lo que está escrito. Una pregunta. Ajá. ¿En qué se manifiesta o en qué se conoce que somos hijos de Dios? ¿En quién hace mejor las cosas que los demás? ¿O en qué? ¿Qué dice la palabra? La palabra dice que se va a conocer de que somos hijos por cómo nos amamos los unos a los otros. Por el amor de Él. Estamos manifestando amor por nuestro prójimo como si fuera el Señor, como si fuera Dios mismo. Así estás amando a nuestro prójimo. Sí, porque dice que sirvamos como a Él. O sea, no es ver, voy a servir a Angélica, bueno, lo voy a servir como si fuera el Señor. No, es el Señor. Oye, pero es pelos morados, es incluyente, es homosexual, es ladrón, como a Cristo. Nosotros no tenemos por qué juzgar. Quitemos todos esos juicios y veamos a la gente como si fuera Jesús. Cada cliente, cada hijo, cada esposo, cada esposa, cada hermano, cada hermana, cada persona que está afuera, que camina a un lado de nosotros, ¿sí? Si nosotros le decimos buenos días, no esperes que te devuelvan los buenos días. Tú estás dando el amor como Cristo. Y por ejemplo, un hijo que da honra al papá y el papá no le agradece. El padre no tiene por qué agradecerle al hijo, perdón. Es que así dicen. ¿Dónde? Es que yo no te pedí que me trajeras al mundo, dicen los hijos también, ¿no? Y yo hago y tú no me agradeces. O al revés. Padres que los hijos hacen todo y no... Bueno, al revés, que los padres hacen todo y los hijos no agradecen, no dan honra. O las esposas a los esposos. O sea, una cosa no quita la otra, es a lo que me quiero referir, pues. No debemos de sentirnos utilizados por dar algo, porque lo que estamos sembrando no lo estamos dando a la persona, lo estamos dando para Dios. Dice que todo lo que hagamos sea para el Señor, para darle gloria al Señor, porque ahí sí, Él sí lo merece. Así es. Ahora, volvemos. Primero, enfocarnos en Jesús. Pedirle al Espíritu Santo que nos revele, que nos llene el Espíritu Santo. Que podamos todo ponerle un común denominador, como a Cristo, en el amor de Cristo. Ahora, una pregunta. ¿Qué más puedo hacer para empezar a ver las manifestaciones de Dios en mi vida? ¿Qué más puedo hacer para empezarme a despojar del viejo hombre y empezar a cumplir con las condiciones que vienen en la palabra para que esas promesas se vean? Ahorita decíamos, reconocer cuál es mi necesidad, y decía la hermana Elizabeth que su necesidad era de humildad. Bueno, ya la reconocí, es tomar la decisión y caminar. Pero ahí dice algo también, cuando Pablo le escribe a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 1, le dice algo muy interesante. Dice: doy gracias a Dios porque te tengo en mis oraciones de día y de noche, y me he acordado de ti, de tus lágrimas, y deseo verte para ser lleno de gozo. ¿Quién? Pablo quería ser lleno de gozo viendo a Timoteo. Dice: traigo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela, y ya le da todo el árbol genealógico de quién vino, ¿no? Y luego le da un consejo. Y aquí yo te voy a preguntar algo, Angélica. A ver, te voy a poner no a prueba, pero sí quiero ver que entendamos esto. Dice: por esa razón, le dice Pablo en el verso 6, te vuelvo a recordar que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Cuál es el don de Dios que está en ti? Su salvación. Número 1, amados, tenemos que entender que la salvación es gratuita y lo único que tenemos que hacer es recibirla. Ahí está la condición, ¿sí? El que creyera en su corazón es por gracia, no por buenas obras. Pero ese es el don de Dios. Cuando Pablo impuso sus manos, muchos van a decir: es el Espíritu Santo. No, es la salvación. El Espíritu Santo vino también a lo mejor por la imposición de las manos de Pablo. Pero si yo te pregunto a ti, ¿qué otros dones de Dios tienes?
¿Qué otros regalos de Dios te ha dado? ¿Qué regalos? Por ejemplo, ahorita yo puedo decir de la hermana Elizabeth, que nos acaba de decir que ella reconoce que necesita humildad, que uno de los dones de Dios que a ella le dio es ser sensata, porque se está dando cuenta de lo que necesita reconocer. Ese es un don de Dios en tu vida. De hecho, es algo que ella ha platicado conmigo, ¿no? Y me dice que quiere ser una mujer sabia. Yo, pues, ese es lo primero por donde uno tiene que empezar, pedir sabiduría, y Dios la da sin reproche. Ahora, ¿qué don tengo que avivar? ¿Qué condición tengo que hacer? Dice que avives el don de Dios que está en ti. ¿Qué dones tenemos? Pregúntate qué dones tienes. Oye, pues yo tengo el don de amar. Bendito don. Yo tengo el don de cocinar. Oye, pero ese no es un don de Dios. Claro que es un don de Dios. Porque a través de eso sirves, a través de eso amas a tus semejantes, Si ¿no? tú y yo estamos esclavizados en el pecado, en el juicio, en la autocondenación, en la conmiseración, en darnos de látigos, si estamos, ¿cómo se dice? Interesados en nada más en que me vaya bien, en la prosperidad, en la abundancia, en la sanidad, si me enfoco exclusivamente en la enfermedad, en que mi hijo, mi hija, en que mi esposo, mi esposa, o sea, en el juicio y la condenación, estamos avivando, le estamos echando fuego, le estamos echando aire a esa llama, y eso es lo que se va a avivar, y eso es lo que se va a manifestar, Y va a brotar de tu corazón. Y se va a manifestar en el cuerpo también. Así es. Que vamos a empezar una serie, por cierto, de un libro que se llama un camino aún más excelente, que habla de las raíces espirituales de las enfermedades. Todo esto nos va a llevar a lo que está viviendo Angélica ahorita, por ejemplo, la sanidad. Si yo con el favor de Dios voy también a estar flaco y se me va a quitar lo de la diabetes. Pero vuelvo al punto. ¿Cuál es el don? ¿Qué dones puedes reconocer en tu vida que Dios te dio? ¿Para qué? Para que te enfoques en Cristo y en avivar a través de Cristo esos dones, porque son tuyos, ya están dados, pero si no los avivamos, si no los utilizamos, no va a pasar nada. La palabra dice, y lo hablábamos también en ocasiones anteriores, dice: instruye al niño en su camino, y cuando fuera grande no se apartará de él. Y todos los cristianos somos bien buena onda y bien religiosos, y metemos a los chamacos al camino de Dios, a producto del don que le dio a las gallinas, y los chamacos se apartan de él. No se refiere nomás a eso, se refiere a los dones de los muchachos, de cada uno, que los hagamos crecer, porque esos son los dones, de ahí vamos a tener fruto. Y cuando tú y yo vemos fruto, no nos queremos salir de donde está el fruto. Dice que no podemos llevar fruto si estamos despegados de la vid. Para avivar el don necesitamos estar pegados a la vid, pero también necesitamos entender qué dones tenemos. Yo, por ejemplo, tengo el don de la música, a lo mejor de la voz para cantar. Angélica tiene la voz para cantar. Yo le doy tantas gracias a Dios por el don que me ha dado de entender su palabra. Y me falta mucho, pero lo poquito que he entendido, cómo me ha servido para mí, para ayudar a la gente. ¿Sí? Ese don de quitarme la camisa para dárselo a alguien, Que no lo tiene. Que hay veces que digo yo: Señor, por favor. Y yo le reclamaba a Dios. Cuando no entendía esto, yo le reclamaba a Dios y le decía: Señor, ¿por qué me diste este corazón de pollo? Que por cualquier cosita me quito la camisa y no pienso. Lo que podamos sentirnos o compartir las lágrimas con alguien que está sufriendo, pues la palabra dice eso: llora con el que llora y ríe con el que se goza, ¿no? Para terminar y no hacer más largo esta plática, la certeza rompe toda esclavitud de la esperanza. Y la certeza que debemos de tener es Cristo, en Cristo, por Cristo y para Cristo.
a través del Espíritu Yo Santo. creo que la intención, ¿no? Y sí está bien colocada la palabra intención de traducir la palabra esperanza en la Biblia. Es de esperar, pero no en nuestros sueños, en nuestras ideas, sino esperar en lo que Dios dice de nosotros, en lo que es el propósito de Dios para nuestra vida. Y una vez más, vuelvo a Jeremías 29:11, donde dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros, para llegar a ese fin que es de tener paz. Pero paz no esa que da el mundo, sino la paz que da Cristo, que a pesar de que esté en la barca y la barca se esté sangoloteando en la tormenta, con lluvia, viento y todo, Jesús dormía en paz. ¿Por qué? Porque su confianza estaba en el Padre. Así debe de ser nuestra vida. Yo, amados, y pues yo creo que los que me conocen pueden saber y dar testimonio, ¿no? De que a pesar de que los diagnósticos y las hojas, los estudios decían, estás en precáncer, yo decía, el Señor dice que por sus llagas fui sana. Yo tenía paz en mi corazón. Y una y otra vez he comprobado que Dios es fiel. En el 2012 me quitaron un tumor que todos los oncólogos decían que era cáncer, y cuando lo mandaron a patología a hacer una biopsia, salió que no era. Dios cambió el diagnóstico. El mismo doctor, no sé, creo que no te conté, el doctor que me atendió y que vio todos los estudios dijo, señora, es que usted nunca tuvo cáncer. O sea, Dios cambió hasta el diagnóstico, y todavía me lo habló por alguien que ni siquiera creía en Dios. Usted nunca tuvo cáncer, dijo. Dios borró eso. Dios rompe todas esas maldiciones. En mi familia, que no le sale un tumor en una parte, le sale en otra, y todos es una de tumores y quistes en tanto hombres y mujeres. Y yo tengo el testimonio de decir que a mí Dios me sana. ¿Por qué? Porque yo he puesto mi confianza en Él. Y siendo testigo, no nada más la confianza, se ha despojado de la amargura, de la justicia, del rencor, del reclamo, y ahora vive glorificando, adorando. Y no es de todos los días, porque todos podemos caer, una y otra vez. Es más, yo creo que yo soy de los que más cae en este mundo. Vamos a hacer competencias, a ver quién más cae. Ayer me preguntaban, ¿no? Si le preguntaras a tus hijos, ¿cómo me dijiste? ¿Cómo eres? O si has cambiado de antes a ahora. O como cuando me dijiste ¿qué tanto hacía que en mi casa, ¿no? No había discusiones o no había algún problema, y te dije, caray, pues es que no me acuerdo. Y era el pan nuestro de cada día. Me acuerdo, y era el pan nuestro de cada día. Pero bendito sea Dios que su reino se estableció en mi vida, y no solamente en mi vida, en la vida de mis hijos, en mi hogar. Y wow, de verdad yo les invito a que crean, a que vivan esto que estamos enseñando, porque es poderoso esto, y no estamos hablando de una perfección humana, estamos hablando de un Dios perfecto, que nosotros siendo imperfectos tenemos un Dios perfecto, un Dios perfecto. Y vamos a cerrar con este versículo, Filipenses 4. Bueno, estos versículos 6 y 7, dice una instrucción: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Ahí está la condición y la promesa, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, amados hermanos, cuide tu corazón y llene sus pensamientos en Cristo Jesús. Que el Espíritu Santo los llene
que les bendiga y les guarde, que les dé toda sabiduría y entendimiento. No nos crean, pregúntenle a Jesús, métanse con Él, que les revele esto que les estamos diciendo. ¿Sí? Todo lo que se enseñó en las congregaciones, o se enseña en las congregaciones, ha servido para traernos hasta donde estamos. Y hoy por hoy, el Espíritu Santo está trayendo sanidad y libertad a su pueblo, a quienes le aman. Les damos muchas gracias y le damos gracias a Dios por sus vidas. Amén. Con su sangre nos has redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Exalta al Cordero de gloria. Adora al que vive y reina. Adora al Dios Altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios. Exalta al Cordero de gloria. Ahora al que vive y reina. Adora al Dios Altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios, Cordero de Dios. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, porque tu justicia se derrama, Señor, sobre nosotros. Gracias, bendito Cordero de Dios, por derramar tu preciosa sangre sobre nosotros, en ese madero, en esa cruz, en la cual, Señor, tú clavaste toda acta de los decretos que procedían en nuestra contra, todos esos pecados, Señor, con los cuales nosotros te fallamos, con los cuales te ofendimos. Te pedimos, Señor, perdón por nuestras rebeliones, perdón, Señor, por la iniquidad con la cual te hemos ofendido, Señor, poniendo y anteponiendo nuestra carne, nuestros deseos, deleites, Señor, y hemos dejado, Señor, que por el hambre de nuestra carne
seamos seducidos, Señor, y con eso, Señor, te hayamos hecho a un lado a ti. Te pedimos perdón, Señor. Rompe, Señor, toda iniquidad en nuestra vida, en nuestras generaciones, hasta la cuarta, Señor, generación. Y bendícela, Señor, por 1000 generaciones, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres fiel. Venimos delante de ese juez, Señor, que rompe todo pacto que hemos hecho, Señor. Todas esas contrataciones que hemos hecho, Señor, para salirnos con la nuestra y poder pecar, Señor. Cada quien en su corazón, Señor, sabe con lo que te ha ofendido. Y te pedimos perdón, Señor. A ti, nuestro Creador, que nos creaste para que estemos así contigo, amándote por voluntad propia, tomando tu yugo, Señor. Hoy decidimos, Señor, ir a ti, a volvernos de nuestras rebeliones, Señor, por amor a ti, Señor. Hoy, Señor, levantamos nuestro corazón delante de tu presencia y te pedimos, Señor, te pedimos, Abba, Padre, bendice nuestra vida, bendice a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, y que tu palabra no falte, Señor. Llena sus bocas, sus corazones, Señor, de tu presencia, porque nosotros hemos decidido, Señor, servirte, y nosotros y nuestra casa, nuestra familia, te hemos de servir por 1000 generaciones, Señor, hasta que tú nos lleves a tu presencia, Señor. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu sanidad, por tu poder y por tu amor. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias. Amén. Amén. Y pues, qué momentos tan hermosos, tan gloriosos, tan llenos de poder. Les agradecemos infinitamente que nos acompañen, que se den cita cada semana para acompañarnos, por compartir, por abrir su corazón a la palabra de Dios. Y les pedimos que nos sigan apoyando, que sigan orando por nosotros, por este gran ministerio, por esta gran familia que somos, todos esos reparadores de portillos, porque en cada uno de ustedes es un reparador de portillos, porque estamos edificando las ciudades que habían sido derribadas, que habían sido asoladas, y nosotros y nuestras generaciones vamos a ser conocidos como reparadores de portillos. Amén. 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 La próxima semana, ¿qué les parece que sea de sala y subamos y platicamos? Si se puede, pues hay que hacerlo. Está bueno. Y así despejamos dudas, a lo mejor es de preguntas y respuestas. Si no, pues seguimos con el tema, ¿no? Seguimos con otro tema. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Recuerden, 6 de la tarde, horario de Hermosillo, Sonora. Gracias a Citas Bíblicas, hermana Risbel. Gracias por su confianza. Iglesia Viva, gracias por estar con nosotros. Señor, gracias. Gracias por tu amor y tu presencia. Y mañana es mi cumpleaños. Ah, sí, mañana es cumpleaños. Hay que orar por ella. Sí. Gracias. Dando gracias a Dios. Un año más. Bye. Bendiciones. A la X. Ah, no terminó acá. No.